Muy buenas, soy Aenel y en este vídeo voy a hacer una revisión rápida de los ajustes sencillos para la configuración de impresión. Vamos a ello. En primer lugar, cargamos una pieza de test, en este caso voy a cargar un puente y vamos a ajustarlo para que quede en vertical. Ahora nos vamos a configuración de impresión. En la vista sencilla tenemos estos ajustes. En primer lugar, en la parte de capas y perímetros tenemos 5 bloques que podemos modificar. El primero es la altura de capa. Muy sencillo, como vosotros sabréis. Una vez que tenemos la pieza y le damos a laminar, aparecen una serie de capas, ¿de acuerdo? En función del espesor que tengamos puesto en esta configuración de altura de capa. En este caso, para esta pieza se generan 125 capas con una altura total de 25,1 milímetros. Si yo muevo este desplazable, vais viendo que puedo ir subiendo y bajando en la pieza en cada una de las capas. El número superior me indica la altura en milímetros en la que estoy y en el paréntesis de abajo aparece el número de capa en el que estoy. Entonces, como veis, se han laminado de 0,2 en 0,2, pasaríamos en la capa 38 7,7 milímetros a la capa 39 de 7,1 más 0,2. Si modificamos este parámetro y ponemos 0,1, volvemos a laminar, es que ahora aparecen 248 capas, la altura es 25,00, que es la altura real de la pieza. Antes aparecía 25,1 porque la primera capa, la capa número 1, tiene una altura de 0,3. Entonces, subiendo de 0,2 en 0,2 no podríamos conseguir nunca una altura de 25. Y en este caso, pues veis que con una altura de capa de 0,1 pasaría de 9,3, 9,7, 8, 9, de capa en capa, 0,1 en 0,1. Aquí se modificaría la altura de capa de la primera capa. Si queremos que sea de 0,2, laminamos y ahora la capa número 1 es de 0,2 y el resto se mantendrían de 0,1 en 0,1. Veis que cada vez que se modifica un parámetro aparece remarcada la opción que se ha modificado, para que luego, si habéis tocado un ajuste respecto al que tenéis cargado, sepáis que ha habido una modificación y os indica el parámetro que se ha cambiado. El siguiente aspecto son las carcasas verticales, serían para establecer el número de perímetros que queremos. El número de perímetros es el número de paredes que se van a hacer alrededor de la pieza. En este caso tendremos 3. Podemos aumentarlo a 5 y al laminar vemos que ahora mismo aparecen 5 perímetros. Esto hace que las paredes del modelo sean más gruesas. Cuando empiece a hacer el relleno, las paredes tendrán 5 capas de espesor. Y luego, en el modo vaso, si marcáis esto, bueno, en este caso dice que necesitas solo un perímetro, que necesitas 0 capas en la tapa superior, 0% de relleno, sin soportes. En este caso no serviría este modelo que tengo aquí cargado de puente. Sería para hacer, pues eso, vasos o recipientes que están abiertos en la parte superior y que solamente tienen un perímetro. Sería el equivalente a poner aquí un 1 y solamente se generaría una capa, ¿vale? Es decir, bueno, estamos aquí en la parte recta, que puede ser un poco confuso porque se junta un poco el relleno con el perímetro, pero veis que solamente existe una capa de perímetro. Entonces el modo vaso lo que hace es, en vez de hacer primero una capa, dar el salto de 0,1 0,2 según la altura de capa que tengamos y hacer la siguiente, va subiendo como en espiral, de forma que no se marcan esos saltos de capa a capa. El siguiente apartado son las capas sólidas y el espesor de pared. Las capas sólidas, tanto superior como inferior, hacen referencia al número de capas que se rellenan al 100% en la parte de abajo, que en este caso son 4. Lo único que en este caso el relleno que se ha establecido en la pata es bastante fina y entonces se hacen rellenos o totalmente rellenos más trozos. Pero serían, por ejemplo, estas zonas de aquí, ¿vale? Cuando va a terminar la pieza, cuando se va a cerrar, serían 1, 2, 3 y 4 capas. La siguiente ya serían simplemente los bordes, ¿vale? Esto sucede para la capa superior y para la inferior. Lo único que en este caso las patas, al ser tan finas,
quedan con un relleno superior porque no encajaría el giroide que le tengo puesto con un relleno del 10%. El espesor mínimo de pared, tanto superior como inferior, es para garantizar que las capas superiores e inferiores tienen unos milímetros determinados. Vemos que podéis ponerle 4 capas sólidas, si lo hacéis a 0,1 serían pues 0,4. Si lo ponéis a la altura de capa a 0,2 tendríais un sólido, o sea, una capa sólida, digamos, de 0,8. Si lo ponéis a 0,1, pues 0,4. El espesor mínimo de pared te permite definir eso. Es decir, pues quiero una pared que sea de 1 milímetro de espesor como mínimo. Entonces te aplicaría el número de capas necesario para que el espesor de la pared quede al menos del tamaño que tú has especificado aquí. Y por último, en la posición de la costura, que tenemos un desplegable para elegir aleatorio más cercano, alineado o trasero. ¿Qué es la posición de la costura? La costura es justo cuando el extrusor pasa de una capa a la siguiente. Entonces, digamos que viene por aquí, hace esta trayectoria y llega el momento que ha terminado esto y tiene que pasar a la capa número 61. ¿Vale? Entonces, cuando pasa a la capa número 61, sube Z, digamos, y sigue haciendo el dibujo. Ese salto al final se queda marcado en la pieza y aparece como una pequeña marca. Si siempre hace el salto en el mismo sitio, aparecerá una pequeña marca de arriba abajo, que es lo que se llama la costura. En este caso, la posición de la costura normalmente se deja en las esquinas porque queda más disimulada. Pero podéis ajustar que sea una aleatoria, es decir, si lo normal es que si la pieza termina aquí, la capa termina aquí, sube y empieza desde aquí, que sería la posición más cercana desde donde ha terminado a subir y seguir haciendo. Si la ponéis aleatoria, puede que la capa termine aquí y luego la impresora haga un desplazamiento para empezar a imprimir aquí y hacer esta parte de la pieza en vez de subir y hacer aquí. Generará tiempos de impresión un poquito más largos porque tiene que hacer ya estos movimientos. Al finalizar cada una de las capas, tiene que hacer un movimiento aleatorio a otra posición para seguir imprimiendo. Si lo ponéis en el más cercano, pues directamente donde termina, sube la capa y sigue imprimiendo. Si lo ponéis alineado, lo que hace es que siempre va a generar la costura en el mismo sitio. Normalmente suele elegir una de las esquinas. ¿Qué diferencia hay respecto a la más cercana? Claro, dices, la más cercana es esta, siempre será este. No, porque primero haríamos esta pieza, imagínate, y luego mueves a esta. Y termina en este punto. El punto más cercano es este. Por tanto, en una capa te quedará aquí, en la capa siguiente te queda aquí, en la capa siguiente a lo mejor te queda aquí, según cómo haya sido el relleno y cómo haya sido la finalización de la pieza. Si lo dejas en alineado, siempre sería en el mismo punto. Si una vez ha cambiado aquí, quedaría en ese mismo punto. Y luego se puede poner trasero, que sería cuando tienes una pieza que tiene parte frontal y parte trasera, como puede ser pues un busto o una pieza que vas a poner contra la pared. Puedes definir que la costura quede en la parte oculta, en la parte que no se ve una vez colocada la pieza. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente vídeo.